sobre qué reglas de juego se desempeña lo que es el derecho laboral. Tenemos como primera medida que el derecho laboral está, como yo le había dicho, compuesto, ¿sí?, por varias normas y leyes, siendo la fundamental la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, la ley 2744, que es una ley muy amena, muy sencilla. Yo los invito a todos que cuando ustedes tengan alguna duda de derecho laboral, básica, breve, tema vacaciones, tema licencias, entran a la página de Infolex o ponen ley de contrato de trabajo en el Google y la van a encontrar, ¿sí? Y lo buscan y está expresado en términos muy claros, ¿sí? Leerla la ley no es complicado y está hecho en términos sencillos. Lo difícil es la interpretación sistemática, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de leyes, como ustedes lo van a ver y lo vamos a seguir viendo más adelante, como es la ley de riesgo de trabajo, como es la ley de construcción, ¿sí?, como es la ley de peón rural, la ley de ama de casa, que están fuera del sistema, pero que a la vez se vinculan, ¿sí? Yo, como les había comentado, nosotros dentro de lo que es el derecho laboral es un sistema protectorio. ¿Protectorio para quién? Para el trabajador, ¿sí? Pero esto no quiere decir que son todos derechos para el trabajador, sino que tenemos derechos y obligaciones. Esto son como las dos caras de una misma moneda. ¿Qué quiere decir esto? Lo que son derechos para el trabajador son obligaciones para el empleador y viceversa. Lo que son derechos para el empleador son obligaciones para el trabajador, ¿sí? Porque cuando a mí muchas veces me preguntan o vienen al estudio y me consultan, dicen, bueno, piensan que todos son derechos para el trabajador, que no hay ningún tipo de obligaciones, y eso no es así, ¿sí? No es tan lineal, no es tan sencillo como decir son todos derechos y nada más. Hay obligaciones, las vamos a ver, y es importante que las sepan para una correcta aplicación, ¿sí? Porque la ley no tiene una mala intención, o el sistema no tiene una mala intención de perjudicar a nadie, sino que observa esta desigualdad histórica y busca equilibrarlo de una manera justa, por lo menos entendido en términos legales. Da lugar a un montón de discusiones. Yo ya lo sé, porque es lo que muchos están pensando por la cabeza, pero siempre hay una gran parte de lo que es la doctrina, es decir, lo que son los entendidos en el derecho laboral, que planteamos la necesidad de hacer una distinción siempre entre empresas gigantes, ¿sí?, o lo que son las empresas unipersonales, empresas pequeñas y medianas. Tendría que haber dos sistemas distintos, por lo menos a mi entender, para hacerlo más justo. Hoy tenemos uno y se aplica en igualdad a todos. Por eso es necesario que todos lo conozcan. Este sistema protectorio, ¿sí?, está compuesto por principios y presunciones dentro de lo que son las normas. Los principios son reglas, como para que ustedes lo entiendan, en criollo son como mandamientos, ¿sí? Y a mí me interesaría que hoy nosotros nos llevemos dos principios, ¿sí? Que es el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y el principio de primacía de la realidad. Hay más principios, pero a mí hoy me interesaría que por lo menos todos les hagan ruido. Es lo que yo les decía, que les va a resultar abstracto, pero que no de ninguna manera no va a ser aplicable. Principio de renunciabilidad. ¿Qué significa eso? Que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿sí?, por más de que nos firme un papelito, por más de que haga una renuncia verbal, ¿sí?, no puede él descartar, dejar de lado sus derechos, abandonarlo los derechos, salvo en dos situaciones, que es a través de un acuerdo judicial o de un acuerdo administrativo, ¿sí? Después tenemos el sistema de desvinculación, que lo vamos a ver más adelante, de mutuo acuerdo, eso que ustedes algunos quizás escucharon de la escribanía, pero es otra cuestión, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber o conocer el principio de irrenunciabilidad? Porque muchas veces, cuando hacen firmar contratos, cuando las personas lo firman o se someten a condiciones, por ejemplo, que están registrados por mitad de tiempo o cobran un salario menor al que dice el recibo, no significa que están renunciando a sus derechos, ¿sí? Significa que por un estado de necesidad que la ley entiende, que lo hace en base a eso, lo tolera, pero que después lo puede reclamar. Entonces, por más de que el trabajador firme un papel y diga, yo renuncio a cobrar mis otras 4 horas, por más de que eso no tiene validez legal.
¿sí? Obviamente, eso va a ser refrendado o va a tener que llevarse a una acción judicial en el caso de que haya choques entre las partes, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el principio de primacía de la realidad, que parece como un nombre medio heavy, pero es muy sencillo. Quiere decir que cualquier elemento, cualquier documentación, cualquier, vuelvo a repetir, cualquier elemento que nosotros querramos hacer valer va a caer frente a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo yo un ejemplo. Una persona que trabaja en una categoría laboral que es inferior a la que desarrolla, ¿sí? Si se comprueba que él en realidad estaba haciendo otras tareas u otra cuestión o percibía otra remuneración, la realidad va a superar a todo cualquier elemento, cualquier, por ejemplo, papel que hagamos firmar, ¿sí? Para que este trabajador realmente pueda recuperar sus derechos. Entonces, esos dos principios van a jugar un rol muy importante en lo que nosotros vamos a ver. A la vez también, si hay alguna duda o consulta me van preguntando. Yo sé que es abstracto, pero yo se los voy a volver a recordar y van a ver por qué se los dije. A la vez, el sistema de derecho laboral tiene presunciones, ¿sí? Estas presunciones lo que buscan es defender o suprimir, es decir, entender que hay ciertas situaciones en las cuales el trabajador se va a ver cubierto, ¿sí? Se va a ver protegido por la ley. Es decir, les doy un ejemplo puntual. El caso, por ejemplo, de embarazo. A la trabajadora embarazada, que notificó el embarazo, recientemente la ley la protege, de despido 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después del parto. Si se produce el despido durante ese tiempo, se va a entender que el despido, se va a presumir, para que se acuerden, se va a presumir que el despido se realizó en virtud del embarazo, que fue un despido discriminatorio y por lo tanto la ley va a presumir que ese despido tiene que ser castigado. ¿Sí? Por lo tanto, se le va a aplicar una indemnización mayor a lo que correspondería en una indemnización normal. ¿Sí? Estas presunciones que la ley establece, que vamos a ir viendo más adelante, tienen por finalidad, ¿sí?, suplir esa diferencia de poder, esa diferencia negocial que les vine diciendo. Y a la vez, no son presunciones absolutas, sino que admiten prueba en contrario. Es decir, en el caso de la mujer embarazada, sí, se la despidió porque robó, porque faltó, porque tuvo algún otro incumplimiento grave, ¿sí? El empleador tendrá que demostrar que realmente fue por eso y no por el embarazo. Pero eso no quiere decir que vamos a tener un derecho absoluto, como les vuelvo a decir. Es importante que me sigan esto, pero yo sé que esta parte es un poquito abstracta, vuelvo a recordarlo porque ahora vamos a empezar a ver las herramientas, pero yo necesito que entiendan que es una presunción, porque parte de la charla nosotros vamos a hablar de la situación que tenemos hoy en el COVID-19. Entonces, se presume, ¿sí?, por ejemplo, con lo del COVID, que el empleador no puede despedir y si despide va a tener que indemnizar de forma doble. Eso lo vamos a ver. Es importante que ya lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a empezar a hablar de lo que es el contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Ustedes cuando una persona va a trabajar, ¿sí?, o empieza en lo que se llama técnicamente una relación de trabajo, la relación de trabajo empieza por la sola prestación del trabajador hacia el empleador por su puesta a disposición. No, no es necesariamente hay que firmar algo, hay que firmar un contrato o hay que dar un alta de la FIP, sino que ya la sola puesta en trabajar una persona que va hacia un puesto de trabajo, hacia un empleador determinado, a prestar su servicio, ya hay una relación de trabajo entre esas dos partes. ¿Y por qué hablo de partes? Porque puede ser un trabajador con otro particular o un trabajador con una empresa, ¿sí? Entonces, no necesariamente es que el contrato de trabajo o la relación de trabajo tiene que ser entre dos personas humanas, puede ser entre una persona y una persona jurídica o una empresa, para hablarlo vulgarmente. Ahora bien,
¿Por qué les manifiesto que la regla es contrato por tiempo indeterminado? Porque la ley presume que los contratos, las relaciones se hacen para no romperse. Y esto quiere decir que desde el día uno que una persona entra a un trabajo, se va a entender que eso va a ser hasta el día que se jubile, hasta el día que se muera o hasta el día que se extinga el contrato por alguno de los elementos que después vamos a ver. Esto es importante por el tema de las prestaciones eventuales, ¿sí? Aquella persona que va al taller y eventualmente presta un servicio, va a trabajar, hace unas changuitas. Si después hay un reclamo judicial, la regla va a ser que es por tiempo indeterminado, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que la debida registración de una relación laboral empieza el día 1. ¿Sí? Yo en el estudio tengo a veces bastantes consultas con respecto a si primero hay que pasar 3 meses, si primero tienen que pasar por una empresa de servicios eventuales y después empezar a trabajar, cuánto tiempo se tiene que renovar el contrato. No, el contrato empieza del día 1. Esa es la regla y es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la persona que puede entrar a trabajar a mi taller o a otra cuestión, o si yo voy a trabajar a otro establecimiento, se va a entender que ya es por tiempo indeterminado y por lo tanto, si yo quiero desvincularlo, voy a tener que indemnizarlo, ¿sí? Y hoy, en el momento que estamos viviendo, no se puede despedir. Y en el caso de que esa persona se considere despedida por incumplimiento, y ahora vamos a entrar en eso, vamos a tener que pagar doble indemnización si estamos del lado del empleador, o vamos a poder reclamar doble indemnización si estamos del lado del trabajador. ¿Se entiende por qué les estoy hablando de las dos caras de la misma moneda? Lo que es derecho para uno es obligación para el otro. Una parte importante, no sé si Erika hay dudas, consulta algo hasta acá, si no voy avanzando. Iván, no, por el momento aún no hay Agustina, consultas. perdón. Sí, sí. No No, sé si voy aún siendo no. claro, si me apuro en algún lado, porque bastante ustedes me avisan, estamos libres para ir avanzando si hay alguna duda, ¿sí? Sí, Iván, ¿qué tal? Sí, Te habla Diego de Tanti, ¿cómo Carlos te va, Paz. Diego? Bien, bien. Te hago una consulta. Hay el contrato por tiempo indeterminado. Sí, Por lo que entendí, puede ser que hay contratos escritos y contrato que ya se presume por palabra, digamos, que hay una relación, ¿sí? exacto. Entre ambas partes. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, eso, aunque esté en periodo de prueba, como decías, desde el comienzo del día 1, Uh-huh. ya tengo una obligación responder legalmente. Ahí justo iba, Diego, ahí Ah, justamente iba. Es importante vos algo que marcaste, que es fundamental esto de entender que el contrato es un contrato escrito, pero la relación no es escrita. ¿Sí? La relación puede ser con la persona que yo contrato para hacer una changa. Entonces, me pareció muy importante que vos lo marcaste muy bien, ¿sí? Que es esta cuestión de no confundir el contrato con la relación. La relación empieza el día 1. ¿Sí? Ahora, Ahora bien, respondiéndote, en el periodo de prueba es entendido como un periodo que corresponde a 90 días, 3 meses, para que se puedan tener una regla para acordarse, en el cual todo contrato registrado, es decir, si el contrato no está registrado, no hay periodo de prueba, se pierde ese derecho del empleador para evaluar el desempeño del trabajador en la empresa. ¿Sí? Durante ese periodo, como bien vos lo marcaste, Diego, en periodos normales, ¿no? Por eso yo acá, fíjense que entre paréntesis le pongo situación ante el COVID-19, porque esto está alterado, pero en algún momento vamos a volver a la normalidad. Y la normalidad es que en el periodo de prueba de un contrato, de una relación laboral registrada, ¿sí? El empleador puede dar por finalizado este periodo de prueba sin indemnización, ¿sí? Porque está en un periodo en el cual está testeando a esta persona. Simplemente le va a pagar lo que nosotros legalmente llamamos rubros remunerativos, que son los días que trabajó, las vacaciones proporcionales y si hubo algún otro rubro correspondiente a la actividad propia, porque veo que hay de bastantes provincias, no me quiero centrar solamente en la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, pero es decir, se pagan esos rubros remunerativos y se da por finalizado sin ningún tipo de derecho a indemnización. Ahora bien,
Nosotros, como ustedes saben, estamos en la situación de pandemia, ya ha habido unos decretos del Poder Ejecutivo, con lo cual, si no lo saben, se lo estoy comentando ahora, si lo saben vamos a ampliarlo, se ha prohibido los despidos hasta fin de año y se ha duplicado la indemnización por despido sin causa. Parecen cosas contradictorias, pero no lo son. Al prohibir el despido, ¿sí?, no significa que no se puede despedir, significa que no se puede despedir sin causa, ¿sí?, desvincularlo sin expresar la causa y porque tuvimos algún problema. ¿Es discutible o no? Y yo creo que sí, que es discutible. No es no es tan sencillo, obviamente tiene un fin protectorio, tuitivo hacia el trabajador, que es lo que habíamos visto en el sistema, entonces tiene cierta preeminencia en este tiempo que estamos viviendo. Pero ¿en qué nos afecta a nosotros la prohibición de despido con el periodo de prueba? Que hoy en la actualidad el periodo de prueba se entiende dentro de un contrato por tiempo indeterminado. Por eso es que yo marco tanto lo de la regla. Entonces, hoy en día, y ya lo tiene dicho la mayoría de la jurisprudencia, la doctrina y demás, nosotros en el estudio hemos tenido un caso así, no se puede despedir sin dando por finalizado el periodo de prueba, porque se entiende que el periodo de prueba está dentro del contrato de tiempo indeterminado, que es lo que el decreto está protegiendo. Entonces, hoy, y hasta que se deje sin efecto este decreto, no se puede despedir en periodo de prueba. ¿Sí? No sé si, Diego, estás ahí. Sí, sí. Bueno, Diego, por eso te digo, en periodos normales, el despido o la finalización, para hablar más técnicamente, la finalización de la relación en periodo de prueba no genera indemnizaciones. Hoy en día no se puede despedir en periodo de prueba. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay muchos empleadores o empleados, la idea es que también darles un par de herramientas para que les sirva a los dos. Les vuelvo a decir, esto no es un uno contra otro, sino que son derechos que están dados, son las reglas de juego que hoy tenemos para poder desarrollarnos o jugar a esto que es el derecho laboral, jugar en el sentido literal, no literal, es decir, en el sentido referencial nada más, en el cual vamos a tener herramientas que son excepciones a lo que son el contrato por tiempo indeterminado, que le puede servir a empresas o a pequeños emprendedores para quizá hacerse de mano de obra en tiempos donde realmente es difícil contratar a alguien, por todo esto que estamos viendo, es decir, yo contrato a alguien pero después no lo puedo despedir, si no funciona no puedo darlo por finalizado, entonces genera como un resquemor hacia la contratación. Entonces, lo que yo les vengo a traer hoy y a seguir explicándoles son las excepciones, es decir, las modalidades del contrato de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos como excepciones lo que se llaman los contratos eventuales, contratos a plazo fijo y los contratos de temporada, ¿sí? Como característica fundamental, los tres tienen que ser por escrito. No hay contrato eventual, no hay contrato a plazo fijo y no hay contrato por temporada que no sea escrito, ¿sí? El contrato eventual, que muchas veces ustedes lo verán por el tema de las empresas de servicios eventuales y todo, los contratos eventuales tienen por finalidad cubrir una situación excepcional, ¿sí? Pero que yo no sé cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Eso lo va a diferenciar del contrato de plazo fijo, en el cual yo voy a contratar a alguien para cubrir una cierta necesidad, pero sé desde qué periodo hasta qué periodo exacto. Y distinto es lo de temporada, que es un contrato el cual tiene por finalidad cubrir una necesidad laboral de una actividad que como bien dice la palabra, se desarrolle por temporada. Esta temporada tiene que estar reconocida por el Ministerio de Trabajo. No es que yo tengo una fábrica de sillas y digo, bueno, la temporada de sillas es de octubre hasta diciembre, entonces mi empresa es temporal o puedo contratar temporalmente, por temporada, perdón. Eso no es así. Es decir, tiene por finalidad la ley, es decir, declarar excepciones, pero que de ninguna manera alteren el fin protectorio que tiene decir y que no se usen para el fraude laboral. ¿Sí? Por eso mismo vamos a tener que tanto el contrato eventual como el plazo fijo, por ejemplo, en el ejemplo de la fábrica de sillas que yo le estoy diciendo, digo, tengo un problema donde, por ejemplo, me han contratado, o en el caso de ustedes, de quien tenga alguna empresa de aberturas, me han contratado de un cliente grande y me ha pedido
una producción de una cantidad muchísimo mayor a la que yo estoy habituado. Es decir, en mi fábrica de sillas paso de producir 10 sillas por mes a 2.000. Pero solamente lo necesito hacer una vez. Entonces, ahí sí la ley me da la posibilidad de contratar eventualmente hasta que yo cubra ese stock, esa eventualidad que yo tengo. No sé cuándo las voy a terminar de fabricar, por eso no puedo decir como en el contrato de plazo fijo, que empieza, por ejemplo, el 3 de julio y termina el 5 de agosto. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. En la eventual, no sé cuánto tiempo me puede llevar. Por ejemplo, si tengo que cubrir también a un trabajador que se enfermó, ahora, por ejemplo, ante la situación, no sé cómo estarán cada uno en sus localidades. Hay localidades que tienen diferentes fases y todo, pero en el caso de las localidades en la cual hay servicios esenciales que necesitan cubrir, se está utilizando mucho el contrato eventual hasta que la persona que estamos reemplazando vuelva a reincorporarse. Como yo les dije, este tipo de contratos no puede usarse para fraude laboral. Es decir, yo no puedo usar el contrato eventual o el contrato de plazo fijo para cubrir indeterminadas veces un puesto de trabajo. Es decir, yo tengo en esta fábrica de silla, tengo uno que las prueba, por ejemplo. Y pasa, contrato uno eventualmente una vez, contrato otra persona eventualmente otra vez, contrato otra persona para el mismo puesto, porque ahí estaría haciendo fraude a la ley. ¿Y cómo yo sé que hago o no fraude a la ley? Cuando estoy haciendo una actividad principal de la empresa, ¿sí? Y habitual, ¿sí? Entonces, no lo podemos usar con esa finalidad. Tampoco, ¿sí? Para contratar sucesivamente diferentes personas para un solo puesto. Tampoco lo puedo usar para mantener a una persona, que es muchas veces lo normal, en base a contratos eventuales, lo tengo capaz 2 años, ¿sí? No se puede utilizar para tener a una persona fuera de lo que es la regla, que es el contrato por tiempo indeterminado. No sé si hasta acá vamos claro, Agustina. ¿Podemos avanzar un poquito? Sí, seguimos avanzando. ¿Alguna duda, algo? No, por ahora no escribieron nada. Perfecto. Bueno, me adelanté de... Hola, Iván. Sí, Te hago una consulta. ¿quién habla? Marcelo Sanabria, de acá de Esperanza. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien. ¿Sabes? Te consulto, ya que Sí. estamos acá en algo legal. Dale. ¿Sabes que yo presto servicio a una empresa, ¿viste? Y Sí. con todo el COVID, bueno, la empresa nos pide que le hagamos la carpeta médica, el Sí, preocupacional. Bueno, y sí, pasó todo el tiempo así, y yo lo tomo a un chico el 19 de marzo sí, de esto, y el día 20 arrancó todo lo que era cuarentena, todo lo sí, del COVID. Eh, sí, y ahora me piden que lo desvincule a este sí. chico. Y no lo puedo desvincular por el tema del COVID. Y la empresa no se hace cargo de él, se niega, yo me tengo que hacer cargo de él porque yo lo contrato del servicio que yo lo estoy prestando. En ese Claro. caso, ¿cómo? Porque esto Es, es bueno, nuevo. muy difícil porque obviamente no tendríamos que uno consultar, hacer una consulta quizás más larga como para yo preguntarte más cosas, pero realmente te han puesto en una situación difícil. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora cuando hablemos la parte de los despidos y todo, pero es una situación difícil porque a Claro, primera vista, vos, o sea, la eventualidad es para con la empresa que vos le prestás el servicio, pero con vos, esta persona tiene un contrato por tiempo indeterminado, o salvo que se haya hecho por escrito, ahora con la situación que vamos a ver, tendríamos que analizar el caso concreto, ¿no? Pero con lo que vos, tomando lo que vos me dijiste, estamos en una situación complicada, porque vos tendrías un contrato por tiempo indeterminado, es decir, tenés que dar por finalizada una relación, la empresa obviamente te terciarizó a vos, entonces ellos no se harían cargo de lo que es la indemnización. Hola, Marcelo, ¿me escuchás? sí, te escucho, te escucho. No se haría cargo de lo que es la indemnización, entonces vos tendrías que hacerlo, pero vos hoy tenés la situación de que no se puede despedir, como le había dicho y como vamos a ver, tampoco se puede despedir teniendo en cuenta la disminución del personal. Entonces, Claro, estás en una situación de que salvo que haya una causal de despido propia, no lo vas a poder despedir legalmente hablando, ¿se entiende? Quizás vos claro. con él
yendo un poquito más, lo vamos a verlo más adelante, pero quizás lo que va a convenir es intentar hacer una salida de común acuerdo, ¿sí? Como para que vos, él, hoy puedas vos mantener tu plantel, porque obviamente que uno lo entiende vuelvo a decirlo, ¿no? Uno sabe que no es lo mismo Bagley, Arco, una Claro, empresa lo que yo hice con esta persona, le reducir, por convenio, él, como que él me redactó una carta pidiéndome media jornada de trabajo, ¿me entendés? claro, Porque eso lo sí, vamos está a ver trabajando. después en la parte de los derechos del empleador, que está bien que, a ver, hay una realidad hoy en la situación de lo que es el COVID, de lo que es la pandemia, hay un montón de infinidad de casos que no están contemplados por la ley y que se van a tener que apelar para resolverlo a la buena fe de las partes, ¿sí? Que las dos partes intenten solucionar eso y fundamentalmente a que no haya abuso de derecho de ninguno de los dos. Realmente esta pandemia, el sistema no está pensado para una pandemia, entonces salieron a tratar de paliar los despidos y a la vez cortar quizá por el lado más delgado, que muchas veces son las pequeñas empresas. Las grandes empresas no van a tener mucha dificultad para poder pasarlo, poder cambiar el personal, pero las pequeñas empresas y las empresas unipersonales sí, sí, porque muchas Claro, veces... porque cuando arrancó marzo yo agarro, empiezo a hacer todos los trámites para el propedéutico y después a mitad de mes ya me lo aprueban al chico que estaba apto y el 19 le doy el alta en el AFIP y el día 20 me aparece con todo esto que todavía Por hasta eso, ahora es una mentira, yo no creo nada de esto, pero bueno, en este caso puntual quizás es cuestión de hablarlo un poco más largo, ¿no? No quiero claro. tampoco aburrir al resto. Dale Iván, gracias. Pero quizás es lo que te vuelvo a decir. Yo creo que la solución ahí, vos no lo podés despedir. Tendrías que seguir manteniendo la plantilla completa de las personas que tenés registradas. Pero yo a lo que apelaría, y escuchándote la buena fe con lo que me lo estás diciendo, es a intentar a llegar a un acuerdo entre ustedes. Porque si no, él se va a quedar sin, o sea, por mantener una fuente de trabajo, quizás dejas sin trabajo a otros, y es complicado, es muy difícil, es una situación muy Claro. difícil. Tienen que tratar de apelar a la buena fe. Yo creo que ahí está la solución de eso. Dale, gracias Iván. No, por Hola, favor, buenas tardes. ¿sí? Sí, mi nombre es Juan Pablo, soy de la ciudad de Roldán, acá en Santa Fe. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo tomo una persona hoy, el día de hoy, digamos? ¿Qué herramienta legal tengo como para poder despedirlo? Digamos, ¿puedo hacer algo antes de decir, bueno, estamos en COVID, pero puedo tener una herramienta para poder dejar de solicitar a esa persona? Claro, a ver, es lo que te decía. Hoy las herramientas legales que tenés para poder quizás dar por finalizar la relación son estas que te dije, hacer un contrato eventual o un contrato de plazo fijo. El tema es que vas a tener una bala ahí, por decirlo en criollo, porque va a ser una sola vez y después no es que lo vas a poder contratar eventualmente por tiempo indeterminado, porque eso se va a entender como fraude a la ley. Entonces, hoy es la única herramienta que yo podría recomendar sin que tenga contraprestación, ¿no? Que no tenga una contraindicación, perdón. Porque cualquier otra contratación es lo que te vuelvo a decir, se aplica la regla por tiempo indeterminado. Lo único que sí, en el momento que él se dé por despedido, si se llega a dar por despedido, porque eso lo vamos a ver ahora en un ratito, te vas a poder ahorrar la doble indemnización, nada más, y después llegado un eventual caso, un eventual juicio, ahí llegado un eventual juicio, ahí vas a poder pedir un paliativo al juez, pero nada más. No hay hoy un decreto o algo que te permita decir, bueno, yo contrato, pero me abstraigo de esto. El decreto y la prohibición de despido están hechos para todo. Imagínate que se sacó el periodo de prueba, como para que usted lo entienda, no se puede. Así que imagínate el alcance protectorio que tiene. Perfecto, te agradezco muchísimo. No, por favor. Iván, Pablo de Mar del Plata soy. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. Quería hacer una consulta respecto de la modalidad que a veces se utiliza para enmascarar alguna contratación, de contratar personal y obligarlo a ser monotributista, ¿no? Bueno. ¿Cómo es la figura ante la ley? O sea, ¿hasta qué punto uno como empleado tiene derechos ante esa situación?
y hasta qué punto el empleador, si contrata un servicio de un monotributista que trabaja todos los días, está cubierto, ¿no? Bueno, ahí diste la tecla. Es una cuestión que a veces en las charlas que doy más técnica lo desarrollamos un poquito más, es la dependencia. ¿Sí? El derecho laboral cubre todas estas relaciones donde haya donde esta relación de trabajo, donde haya una relación de dependencia. ¿Sí? La relación de dependencia tiene tres aspectos: el aspecto jurídico, ¿sí? El aspecto organizacional y el aspecto económico. El aspecto jurídico quiere decir que la persona tiene, es decir, esta dependencia se va a dar en estos tres lados, es decir, un empleado, una persona en dependencia va a cobrar un sueldo, va a estar bajo la dirección del empleador y a la vez va a tener que obedecer las directivas que le establece. ¿Por qué te explico esto? Porque aquellas personas que no estén en relación de dependencia sí van a poder hacer contratos de locación de obra o servicio, que es lo que está hecho el monotributista. Si hay una relación de dependencia que está cubierta por por un monotributista, por el principio que yo les había dicho, que es el principio de primacía de la realidad, se cae y por lo tanto es fraude a la ley. Esa persona que está inscrita como monotributista, pero que hace tareas de dependiente, va a poder reclamar toda la indemnización que tiene. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene? Y poder reclamar toda la indemnización, reclamar que lo registren correctamente, obviamente reclamar a todos los responsables, porque si es lo que yo le estoy diciendo, si acá hay terciarizaciones, como fue el caso que me preguntó creo que Marcelo, ahí hay una cadena de responsabilidades, no solamente el que contrató para prestar la eventualidad, sino que el que recibe los frutos de ese trabajo, ¿sí? Si esa actividad es principal dentro de la empresa. Y para estar seguro, lo que realmente una persona que es monotributista y que realmente es monotributista, es decir, es cuentapropista, tenés que ver esto, es decir, si ha arreglado cuánto va a pagar, si ha acordado qué horario va a cumplir y cómo va a ser su tarea. Si es una persona, por ejemplo, un electricista, que pasó un presupuesto, o en el caso de ustedes, de un carpintero que ha pasado un presupuesto, que ha pasado cómo lo va a hacer el trabajo y que nadie lo está controlando, sino que vamos hacia el producto, y ahí no vamos a tener una relación de trabajo. ¿Sí? No sé si más o menos sirvió la contestación. ¿Hola? Perdón, estaba muteado. Sí, me quedan algunas dudas respecto de a veces de las prácticas. El tema es amplio y hay que analizar el caso concreto. Y yo no me quiero ir hacia el caso concreto porque hay situaciones grises, como por ejemplo el caso de los médicos que trabajan, que son monotributistas en una institución privada. ¿Se entiende? Es decir, al mayor nivel de profesionalización es más difícil demostrar una relación de trabajo, pero no quiere decir que no la haya. Yo en esos casos soy más bien, no quiero ser imprudente de darles una respuesta general aplicable a todos y no analiza el caso concreto. Pero Claro. creo que estas herramientas generales, por lo menos vos te vas a salir y decir, si yo tengo una persona, volvemos a un ejemplo de mi fábrica de sillas, yo tengo una persona que es la que la ensambla la silla, y lo tengo como monotributista, y ensambla la silla, el ensamblado es una actividad principal, porque si no, no la puedo hacer, y obviamente que estoy haciendo un fraude de la ley. ¿Entiendes? Para poner un ejemplo. Bien. Sí, Bien. Así yo lo contrate solo 3 meses, por ejemplo. Yo le digo, sí, bueno, vos me facturás 3 meses. exactamente. Ajá. Y otra de las cosas que, bueno, a ver, es la clásica prueba del fraude a la ley, es que la persona esta durante esos 3 meses, como estoy diciendo, factura solamente a uno. Claro. ¿Cómo la propista va a facturar solamente a una persona? ¿Se entiende? El Claro. contrapropista. Yo, como abogado contrapropista, como allá que soy profesional independiente, le facturo a diferentes personas. ¿Se entiende? Trabajo para diferentes personas, establezco el horario de trabajo, la manera en que voy a hacer mi trabajo y el monto que cobro por ello. ¿Se entiende? Entonces, no puedo estar en relación de dependencia, salvo que vaya a trabajar en un estudio jurídico y me diga, vos tenés que hacer esto, vas a cobrar tanto y tu horario es de esta manera. Yo no pueda negociarlo, ¿se entiende? Claro. Entonces, Bien. Pablo, es un poco la gran diferencia. Yo en ese caso entiendo que si la actividad que va a desarrollar esta persona, vos lo vas a poner como monotributista para que trabaje dentro de alguna actividad, algún establecimiento que vos tenés, y esta persona te puede reclamar en la indemnización, que después vamos a ver, no quiero adelantar mucho de eso, cuánto corresponde, cómo corresponde,
pero sí desde el día 1. Bien, sí, clarito. Gracias. Bueno, no, por favor. Iván, discúlpame, te interrumpo. Sí. Nelson preguntó, buenas tardes, ¿un trabajador no registrado pierde ningún derecho laboral por estar en esta situación? Ninguno, al revés, vamos a ver más adelante que hay leyes que agravan esa situación. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, esta persona que no se encuentra registrada, intima la registración, no se lo registra en tiempo y forma, va a poder reclamar toda esa indemnización por el tiempo trabajado, por los sueldos adeudados, por las diferencias salariales y la doble indemnización que les dije que fue establecida por el decreto del Poder Ejecutivo. No pierde ningún derecho. ¿Agustina? Bien, perfecto, todavía esa es la única consulta hasta el momento. Bueno, avanzamos un poquito porque tenemos bastante, así que aprovecho para recalcarle lo del contrato eventual. Ya le dije que tiene que ser una situación excepcional. La duración, en el caso del plazo fijo, tiene que estar. Al finalizar, esto es importante, al finalizar el periodo de contratación del contrato eventual o del de plazo fijo de temporada, no hay derecho a indemnización, ¿sí? No hay derecho a indemnización por antigüedad. Por lo tanto, se da por finalizado, se pagan los días trabajados, se paga el aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales en caso de corresponder, y listo. Formalidades que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser por escrito, sí o sí, se tiene que indicar la causa y la finalización. En el caso eventual, hay que indicar cuál es la eventualidad, es decir, una persona que fue afectada, por ejemplo, por el COVID-19, va a durar este puesto de trabajo hasta que en tanto la persona se reincorpore. Con esos requisitos, la ley entiende que está bien. Bueno, pasamos a lo que son las responsabilidades del empleador. Un poco ya estuvimos hablando. Al momento de contratar, ¿sí? Es lo que le dije, el día 1 es registrar, ¿sí? Entregar elementos de protección, empezar a realizar los aportes y los seguros. Acá tenemos que distinguir no solamente la ART, ¿sí? Que muchos tienen, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito más, sino también el seguro colectivo de vida, ¿sí? Que es otro seguro aparte que es para en el caso de fallecimiento por diferentes causales, por trabajo, en itinere, es decir, es mientras se transportaba hacia la empresa o por suicidio, ¿sí? Es otro tipo de seguro que va distinto a lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Iván, disculpa, Sí, Germán Boyer sí. pregunta, buenas tardes, ¿cómo sería con un trabajador que presta servicios con varios carpinteros? Bueno, es casi similar al problema de lo que es la empleada doméstica. En ese caso de que esta persona, porque cuando prestan servicio para muchos empleadores, en el caso del doméstico está probado que es un trabajador en dependencia y por lo tanto se va a regir por el estatuto. En el caso puntual de la persona que presta el trabajo en diferentes talleres, habría que analizar cuál es el tipo de trabajo que hace. Si es un trabajo muy técnico, por ejemplo, reparación de maquinarias específico o algo, yo creo que se inclina más por el lado de la locación de servicio de obra, es decir, aquella persona que tiene por finalidad cumplir con una tarea objetiva. Si esta persona trabaja quizás 3 días en un lado, 2 días en otro, de mañana o de tarde, sí, habría que registrarlo parcialmente por el tiempo que está, pero serían todos empleadores. Pobre el que no está registrado y llega a tener un accidente o algo, porque le va a caer a la persona que en el lugar donde prestó, pero no le quita el carácter de trabajador independiente con todos los que estén trabajando. Bien, continuamos. Listo. Bueno, les estaba hablando de lo del seguro, bueno, el tema del seguro obligatorio y lo de la ART. Perdón. Después con la ART vamos a volver un poquito porque es un tema recontra amplio. Daría para otra charla. Yo lo que hoy acá quiero que se lleven es la idea de la necesidad y hasta dónde son los alcances de la cobertura. ¿Y por qué? Porque el hecho de no tener una ART para el empleador, ¿sí? Significa que se va a tener que responsabilizar de forma entera como si fuera la ART. Es decir, no solamente indemnizarlo cuando tenga una incapacidad, sino también darle las prestaciones médicas correspondientes. Y eso no se suplanta por un seguro optativo, por esos seguros yo he visto muchas veces que la gente le hace seguros
eventuales o esos seguros que se pueden hacer responsabilidad civil. No es lo que la ley entiende que da por cumplir esa cobertura. Esa cobertura de lo que corresponde a los riesgos del trabajo, sí o sí tiene que ser contratado a través de una ART. Yo sé que genera un montón de dudas, ahora vamos a ir hacia la parte de ART puntualmente porque es donde yo vamos a desarrollar un poco cómo también ser limitativo de responsabilidad, pero por lo pronto, para que al momento de contratar sepan cuáles son las obligaciones, ahí lo tienen. Momento de finalización. Al momento de finalizar la relación laboral, como les había dicho, hay diferentes maneras de que la relación se termine, ¿sí? Como les había dicho, la ley entiende que la más extensiva en el tiempo es la jubilación, pero a la vez tenemos lo que es la renuncia, que la renuncia es una expresión voluntaria del trabajador, ¿sí? Para dar por finalizada la relación laboral. ¿Por qué digo voluntaria? Voluntaria porque el trabajador, en el caso de que se haya sido obligado a renunciar, él acredite en un juicio que haya sido obligado a renunciar, por el principio de primacía de la realidad, se va a entender que esa renuncia no fue voluntaria, ¿sí? Sino que ha sido por presión, por necesidad o por cualquier otro motivo. Entonces tenemos que la renuncia, ¿sí? Siempre tiene que ser un acto voluntario del trabajador. ¿Y cómo se expresa la renuncia? ¿Cómo se manifiesta? No hay renuncia verbal. La renuncia verbal no existe. La renuncia es escrita. ¿Puede ser por un acta firmada él frente a un escribano? Sí, puede ser. Pero el medio más económico, más fehaciente y más directo es la carta de documento. Cuando un trabajador quiere renunciar, va hacia el correo, hay el formulario establecido, preestablecido, no tiene ningún costo, establece tú los datos del empleador, los datos del trabajador, renuncio a mi trabajo desde a partir de tal día. Listo, se envía esa carta, una llega al empleador, otra se queda al trabajador, y con eso la situación se termina. Es lo que vuelvo a decir. Por eso es importante el tema de los principios de la presunción. Si esa renuncia se hizo por la fuerza, se hizo mediante engaño, se hizo tomando las necesidades del trabajador, ¿sí? Vamos a tener que esa renuncia no va a ser válida. Obviamente, esto tiene que ser demostrado en un juicio. Mutuo acuerdo, es lo que le había hablado hoy, es cuando trabajador y empleador, sin entrar quizá en el fondo del conflicto, se ponen de acuerdo en dar por finalizada la relación. Este mutuo acuerdo se puede hacer en el Ministerio de Trabajo o se puede hacer en la escribanía siempre y cuando dentro de ese acuerdo no se ventilen otras cuestiones más que el mutuo acuerdo. Es decir, no puedo ventilar que hubo una jornada parcial, que hubo sueldos impagos, es decir, todas esas cuestiones que van a tender hacia el fraude a la ley van a tornar inválido el acuerdo, ¿sí? Y después vamos a tener el despido. ¿Por qué yo les marqué despido directo o indirecto? El despido directo, que es el que, como yo le dije, hoy está prohibido, es cuando el empleador, sin expresión de causa, ¿sí? Escuchen esta palabra, sin expresión de causa, da por finalizada una relación. Es decir, le manda el famoso telegrama y le dice, a partir de tal día prescindimos de su servicio. Eso hoy está prohibido por el decreto, pero no está prohibido despedir con causa, ¿sí? Ahora vamos a hablar del despido con causa. Pero es importante que distingamos el despido directo, que es el que hace el empleador, del despido indirecto, que es lo que el trabajador se puede considerar. Es decir, él se puede considerar despedido indirectamente. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa cuando el empleador, por ejemplo, no le abona los salarios, lo rota constantemente de puesto, lo cambia de puestos de trabajo sin los elementos correspondientes, no tiene el deber de seguridad, por ejemplo, no lo registra correctamente. Entonces, una vez intimado a cumplir con las obligaciones laborales, si el empleador no las cumple, ahí se puede considerar despedido de forma indirecta. Tanto en los despidos con causa como en el despido indirecto, el motivo por el cual el empleador despide o el empleado se considera despedido tiene que ser grave.
¿sí? Tiene que constituir en lo que dice la ley una injuria grave, ¿sí? Se agarran dos empleados a trompadas y se amenazan a muerte en una empresa. Y sí, los puedo despedir porque han puesto en riesgo al frente de trabajo. Se insultan y se dicen, perdón por el término, boludo, y queda ahí nomás. Y hay que analizarlo. No sé si da para una injuria grave, ¿sí? Una cuestión que siempre me vienen a plantear en el estudio es si tiene que haber apercibimientos antes de considerarse despido, si se tiene que suspender 2 veces. No hay ninguna regla matemática para esto. Si la causa es grave, se puede despedir aunque la persona tenga un legajo intachable, ¿sí? A la vez, si una persona viene teniendo un montón de sanciones, hay que tener cuidado de no repetir, es decir, no se puede castigar 2 veces por las mismas sanciones, pero sí se puede tomar esas sanciones como antecedentes. Les voy a dar un ejemplo para que no se me pierda. Tengo un trabajador que siempre me llega, por ejemplo, miren, para poner una sanción tiene que constituir una gravedad. Si un trabajador llega 30 segundos tarde o 1 minuto tarde, no es como para despedirlo, quizás sí, para sancionarlo eso lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, viene llegando tarde, hace 2 meses, media hora, tiene 3 sanciones, un montón de suspensiones por no llegar tarde. Si yo ya lo sancioné, no puedo despedirlo diciendo, usted llegó tarde el lunes, yo te di 2 días de suspensión y te despido por llegar tarde el lunes. No, lo que sí puedo hacer es que si hoy jueves volvió a llegar tarde, en base también a todo este antecedente negativo que viene trayendo y la falta de hoy, que todavía no suspendí, sí, ahí podría darlo por despedido. Ahí sí tendríamos un conjunto de causas menos graves, por seguir usando la misma palabra, que van a llevar a perder la confianza y a constituir una injuria grave. No sé si, Agustín, hay una duda, alguna consulta, si no sigo. No, por el momento no, así que podemos continuar. Gracias, Iván. Perfecto. Iván. ¿Sí? ¿Hola? Me pareció que habló alguien, no sé si Agustina. Diego Maximiliano intentó hablar, pero se ve que se le cortó el audio en este momento. Bueno, si vuelve, Sí. Ahí justo se me cortó la conexión, por eso. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Hola. Ah, Diego. Sí, Diego, decime. Diego, se te corta el audio. De todos modos, te puedo recomendar que puedes escribir la consulta porque no te estamos escuchando bien. Sí, de última que le escriba y la lees, Agustina, y avanzamos un poquito. Bueno, porque abajo les marqué todos estos puntos que son los famosos rubros remunerativos, que ya lo marqué, el SAC, que es el aguinaldo, las vacaciones, el certificado de servicio y la indemnización. Porque en el caso de la renuncia, ¿sí?, los rubros remuneratorios se van a pagar sí o sí. Los rubros remuneratorios constituyen todos esos elementos que hay que pagarlos sí o sí. Como, ¿qué son? Los días trabajados, el aguinaldo proporcional, es decir, ese aguinaldito que se fue desarrollando durante todo ese tiempo de trabajo, el periodo de vacaciones si no lo llegó a tomar, todo eso se indemniza, en realidad no es una indemnización, se paga igual, ¿sí? Cualquiera sea estas formas de finalización que nosotros estamos viendo hablar. El certificado de trabajo, que parece una tontería, porque es decir, es un papelito, así A4, por eso le hice la señal con la mano, es un papelito A4 en donde el cual el empleador tiene que establecer. Iván, Sí. Discúlpame, recibimos 2 consultas. Esteban pregunta, un empleador que da más trabajo del que el empleado puede realizar, ¿puede suspender, apercibir o despedir alegando que el empleado no realizó todas las tareas asignadas? Sí y no. Sí, porque en realidad el empleador, o sea, ese exceso de trabajo todavía no está denunciado, por lo tanto no está acreditado y no está aprobado. Entonces, él podría sancionar al trabajador si el trabajador no incumple con las tareas que el empleador le efectúa. Ahora, el empleador le ordena. Ahora bien, si el empleado considera que se encuentra explotado, se encuentra
realizando tareas que no le corresponden, él es el que tiene que reclamarle al empleador que ajuste sus tareas, sí, que ajuste las órdenes y las tareas a lo que corresponde por convenio, por marco de la ley o por situación que estemos. Bien, Juan Cruz pregunta, ¿cómo deben ser las sanciones de llegadas tardes? ¿Cuánto es el tiempo de tolerancia? Depende mucho del convenio colectivo de la actividad que desarrollar, que se esté desarrollando. No es lo mismo comercio que quizás alguno de las ramas de la UOM, pero siempre se entiende que la llegada tarde es después de la hora de trabajo, es decir, después del horario establecido para el ingreso. Por lo tanto, siempre nosotros lo que aconsejamos, y teniendo siempre en cuenta la buena fe, que le había dicho que tiene que haber entre las partes, y otro principio que no lo quería traer, pero lo vamos a traer ahora por la consulta de Juan Cruz, que es el principio de conservación del trabajo. Quiere decir que las partes, este mandamiento que dice que las partes tienen que tender a conservar el trabajo, que tienen que hacer todas sus actividades, tienen que ser tendientes a que la relación laboral se mantenga, ¿sí? Salvo que se produzca estas injurias que yo le vengo diciendo. Llegada tarde, a ver, si una persona llega tarde todos los días 5 minutos, puede ser apercibida y suspendida, y por ese rejunte, para decirlo vulgarmente, de sanciones se lo puede llegar a despedir ante una nueva situación. Es decir, yo he hecho apercibimiento por gente que ha llegado 3 minutos tarde, como ha llegado 5, 3, cuando ya vienen siendo una cuestión sistemática. Pero yo siempre digo, a ver, se analiza el caso puntual, una persona que cumple, que no falta, un día llegó 10 minutos tarde, y no sé si amerita un apercibimiento. ¿Sí? Entonces, hay que analizar el caso concreto. Bien. Llegada tarde después del horario que está establecido. Ahora bien, siempre se trata, o yo por lo menos lo que recomiendo profesionalmente, son 5 o 10 minutos. Es decir, por lo menos tener ese margen de tolerancia y más, dependiendo también un poco de dónde esté la actividad, porque no es lo mismo que esté en el AMBA, que esté en la localidad de Gana, una localidad que está acá cerca, donde son 600 habitantes, donde no hay transporte público. Hay situaciones que a veces justifican la llegada tarde. Ahora hay que distinguir cuándo es maliciosa, cuándo es sistemática, ¿sí? O cuándo realmente lo hacen de mala intención. Ahí yo creo que sí amerita una sanción. Bien, Iván. Diego Maximiliano pregunta, ¿quién establece cuáles son las situaciones que se consideran graves o no? El juez. El juez, porque eventualmente si se discute esa situación grave, es establecida, va a ser el juez el que tenga la última palabra, quien va a indicar si realmente esa gravedad fue, fue realmente de tal magnitud como para poder estar por despedida de una persona, ¿sí? O despedir con causa a otra. Nosotros dentro de lo que es la actividad profesional tenemos un parámetro de cuándo hay cierta gravedad que lo hace, eso te lo da la experiencia profesional y el ir pasando por diferentes situaciones. Yo en mi caso he trabajado muchos años como relator en un juzgado laboral, entonces me han llegado muchísimas veces que yo he tenido que valorar cuándo es que realmente sin injuria tiene cierta gravedad. Y se analizan todas estas situaciones que yo te estoy manifestando, es decir, si una persona llega tarde sistemáticamente, yo voy a entender que esa persona en realidad no estaba conservando, sino lo que estaba tratando de hacer es forzar un despido o generar un malestar hacia la otra parte y no se ha comportado con buena fe. Pero si tengo otra persona que insulta al empleador, que no tiene el deber de respeto, que no tiene el deber de fidelidad, fidelidad quiere decir, a ver, por ejemplo, algunos de los que son carpinteros de aluminio desarrollan un nuevo sistema de aberturas y lo patenta o lo guarda o tiene una forma de producción única y esta persona va y se lo vende o se lo transmite a otro empleador, ahí está faltando a lo que es la fidelidad. Entonces, eso es una injuria gravísima, quizás muchísimo más grave que te insulte. Hay que analizar el caso concreto, es la realidad. Bien, Iván. Agostina Maxioni pregunta, en caso de contrato eventual, ¿los derechos del empleado y responsabilidades del empleador son las mismas que en los demás contratos?
Con la misma, con la diferencia que le marqué de la finalización. Es lo mismo, es como un mini contrato, para decirlo en un término más simple. Perfecto, Iván, gracias. Continuamos. Bueno, me había quedado en el tema del certificado de trabajo. El certificado de trabajo es importantísimo, esto que le voy a decir, para las dos partes, tanto para el trabajador como para el empleador. Es un derecho que tiene el trabajador de que el empleador le entregue un documento en el cual conste el tiempo que trabajó, qué tarea desempeñó y para quién. ¿Sí? Eso es como una carta de presentación o es un elemento que le sirve al trabajador para después ir a buscar futuros trabajos. ¿Sí? Eso es una obligación. ¿Y por qué digo que si es importante o no? Porque muchas veces los contadores otorgan los certificados de aporte del ANSES, que es el P6, 6.2 y 6.1, y eso lo que hacen es acreditar los aportes, que eso es otra cuestión completamente distinta al certificado de trabajo, es decir, la constancia de que el trabajador prestó servicio. ¿Y por qué es importante? ¿Por tener un papelito? No, porque la omisión del certificado de trabajo tiene como multa 3 mejores sueldos. Así que si tenemos un trabajador que cobraba 40.000 pesos, vamos a tener de 3 por 4, 12, 120.000 pesos de indemnización, de multa, por no haberle entregado el certificado de trabajo. Entonces, no es un elemento menor para no tenerlo en cuenta. ¿Sí? Es algo que lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Además de, obviamente, rendirle el tema de los aportes y contribuciones, pero es algo que yo veo que en la práctica se olvida muchísimo y no es lo mismo el certificadito que nos da el contador. Entonces, ténganlo siempre presente. Indemnización. En el caso de la renuncia no, mutuo acuerdo no se llama indemnización, sino que es un canon, un monto por la salida. Y en el despido, ¿sí? sin expresión de causa, que recuerden que ahora está prohibido, si el despido sin causa, se debe indemnizar, ¿sí? por el artículo 245, es decir, un mejor sueldo por cada año de trabajo, y en el despido indirecto lo mismo, sin perjuicio, o sea, sin impedimento de que el trabajador reclame las indemnizaciones que le correspondan, que ahora las vamos a ver. En el caso de un despido con causa, se pagan los rubros remuneratorios, SAC, las vacaciones proporcionales, lo que yo le había dicho, entrega el certificado de servicio, pero no hay indemnización por antigüedad. Bueno, facultades del empleador. Sí. Perdona, Fernando Méndez preguntó, ¿el certificado de trabajo sería el alta y la baja de trabajo? No, muy buena pregunta, Fernando. Muy buena pregunta. No, no es lo mismo. El alta y la baja son documentos que nosotros tenemos que rendirle a la FIP por una cuestión impositiva. El certificado de trabajo es un certificado que se hace en Word, en la compu, en la cual tienen que constar esos elementos que yo te manifesté. Para quién trabajaba, cuál era el puesto que cumplía, podés agregarle la remuneración, no es obligatorio, pero yo siempre lo pongo como un gesto de buena fe, el periodo que trabajó, y eso tiene que estar firmado por el empleador. Se puede hacer en una hoja simple, hasta en una hoja Gloria, en una hoja borrador. No hay formalidad para hacerlo, pero sí está la obligación de otorgarlo. Es un documento que al trabajador le sirve para acreditar que trabajó ahí. Es decir, por ejemplo, si alguien trabajó en una carpintería de aluminio, trabajó en alguna empresa, ir a otra y decir, bueno, yo trabajé y tener algún comprobante de que se hace. Iván, sí. Recibimos 2 consultas más. Juan Carlos García consulta, dice, ¿qué derecho se pierde un empleado por el COVID? Hoy ese empleado está bajo, persona en riesgo y no está trabajando, pero hoy la empresa le está llamando a que se presente a trabajar. ¿Debe asistir a su labor? Nuevamente, caso muy, muy particular, es decir, hay que primero, y esto que le sirva para todos, ¿no? Cuando estamos analizando un caso de empleo, lo que primero hay que ver es cómo está la situación en la localidad que nos encontramos, y en qué fase estamos y cuáles fueron los trabajos que fueron declarados esenciales. Si hay algún empleo, algún trabajo que no es declarado esencial, que todavía no tiene permitido trabajar, este empleador no lo va a poder citar a trabajar. Y si la persona está dentro de lo que son los famosos grupos de riesgo, ¿sí? Es decir, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas que tengan sean mayores de 60 años o que tengan una patología de base, ¿sí? Como puede ser que haya un cáncer, una hipertensión, que realmente el tema de contraer el virus sea riesgoso para su vida,
no, el empleador no los puede compeler, obligarlo a prestar a trabajar. Si está fuera de lo que yo le estoy diciendo y siempre y cuando el empleador le garantice las medidas de seguridad correspondientes, el empleador va a tener que ir a trabajar. Y otra excepción es en el caso cuando en el grupo familiar, si hay algún menor que está en edad escolar y alguno de los dos progenitores, padre, madre o cualquiera sea el progenitor, sin importar el sexo, esté a cargo de él, esa persona va a estar dispensada, es decir, no va a necesitar no va a tener la obligación de ir a prestar servicio, pero no va a perder ningún derecho por eso. Bien, Esteban pregunta, ¿se puede aclarar o ampliar con un ejemplo la finalización laboral por mutuo acuerdo? Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama a ver, qué ejemplo le podemos dar que no sea demasiado, que le sirva a todos? A ver, el mutuo acuerdo se puede desarrollar en cualquiera de las cualquiera de las actividades. Yo, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de la fábrica de sillas. Si tengo una persona a la cual me manifiesta su deseo de irse y que tiene, no sé, 3 años de antigüedad. Yo la verdad le digo, no, mirá, no lo quiero despedir, esta persona veo que se me puede complicar. Llegamos a un acuerdo que, por ejemplo, generalmente siempre lo que le correspondería por antigüedad o un porcentaje equivalente o algún número que se negocie, porque esto es, en definitiva, eh, un acuerdo entre las partes. Las partes pueden ir al Ministerio de Trabajo y decir, bueno, venimos a hacer por mutuo acuerdo, a dar por finalizada la relación en estos términos y se paga como una gratificación cierto monto. Por ejemplo, si lo quieren dejar establecido, y la mayoría de la gente lo que suele hacer en esos acuerdos es o no poner monto para después no generar cuestiones que puedan ser de debate judicial, o directamente mandan la renuncia y arreglan por afuera. No sé si es ahí a lo que iba, porque quizá iba hacia una pregunta puntual. Bien, Jorge Valero dice, Iván, ¿tendrán para compartirnos algún modelo de contrato y certificado de servicios para tenerlos a mano? Contrato, no sé a lo que se refiere, porque en realidad el contrato, es decir, hoy la mayoría de la gente lo que hace es darse de alta. De los contratos eventuales. Sí, después lo mandamos, no hay ningún problema. A ver, no hay un modelo específico. Es decir, se pueden, a ver, poner riesgo. Yo lo que siempre recomiendo es decir, vayan a ver a su abogado de confianza y que los ayude en esto y analice realmente si la situación lo amerita. Un montón de gente lo baja después por internet y le puede salir bien como le puede salir mal. Yo soy siempre, quizás les puedo llegar a recomendar, más por ser también dirigente del Colegio de Abogados, que busquen siempre un abogado de confianza, porque esto como es médico, y a veces por cortarnos solo o querer salir del paso, cometemos errores que después son muchísimo más caros. Respecto a los modelos, se puede conseguir un montón por internet, de lo de contrato eventual y todo, pero hay que analizar realmente si las situaciones están siempre recomiendo que lo hagan con un profesional. Hola Iván. Sí, no sé, pero había otra pregunta del certificado, ahora ya estoy con vos. Y el certificado de trabajo, no hay modelo, yo después les puedo pasar algo, pero es como le estoy diciendo yo, una notita en la cual se establecen los puntos que indiqué. No requieren ninguna formación. Perfecto. Iván, yo te consultaba sobre los modelos porque muchas veces nosotros, digamos, hacemos trabajo y son trabajos por ahí de mucha plata, ¿no es cierto? En que se termina ajustando todo a un presupuesto y a unos recibos de pago nada más, ¿viste? Entonces, y por ahí estamos hablando de mucha plata, ¿viste? Y uno cuando va a entregar, por ahí no te cancelaron todos los trabajos y te quedas sin nada, ¿viste? No, lo entiendo. Con más razón, si ahí tenés un grande riesgo económico y todo, con más razón te recomendaría un asesoramiento continuo en eso, o que por lo menos se sepa evacuar cada situación, porque te podés jugar mucho más de lo que de simplemente firmarlo o no, por los temas que te estoy diciendo, y más
ustedes que trabajan con presupuesto y en estos momentos realmente atarse a un presupuesto y hoy en día no se puede indexar, es decir, no se puede ajustar por inflación, se pueden poner algunos intereses o algún reajuste que después lo vamos a hablar cuando hablemos de contrato, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, Eso va mucho. más que ir con un modelo, que te busques un abogado de confianza, es la Claro. mejor recomendación que te puedo dar y que alguien que lo pueda llamar y que te pueda dar una respuesta, ¿viste? Porque cada situación no es lo mismo. Perfecto. Gracias, Iván. No, por favor. Agustina. Bien, continuamos entonces. Perfecto. Bueno, facultad del empleador. La vamos a pasar medio rápido, así tenemos la verdad que yo les agradezco un montón porque la verdad que la participación es genial, a mí me encanta y como ven me encanta hablar, así que nos vamos complementando y hay bastante para ver. Facultad del empleador tiene la facultad de organizar su empresa, de dirigirla como mejor lo entienda, de poder controlarla, de poder ejercer los mecanismos de control y de tener el poder disciplinario, como le habíamos dicho, de apercibimiento, suspensión de despido. Estas facultades del empleador siempre tienen que hacerse con respeto a los derechos del trabajador. Si no podemos, con todas estas facultades, menoscabar, es decir, o perjudicar al trabajador de forma intencional. Obviamente, que muchas veces en el ejercicio de estos derechos va a generar malestar con los trabajadores, pero se les otorgan al empleador, ¿sí? Porque entiende que obviamente primero es su capital y es su empresa, y segundo que lo necesita para que esa empresa siga en funcionamiento y pueda mantener y generar mayores puestos de trabajo. ¿Por qué les puse abajo situación ante el COVID-19? Porque dentro de estos decretos de doble indemnización y de prohibición de despido, se ha acrecentado la facultad del empleador de poder organizar y dirigir su empresa de mejor manera. Por ejemplo, los cambios de turno, los cambios de horario, cambios de tareas puntuales, ya no van a ser tomados como algo abusivo, sino que van a ser tomados como una facultad más del empleador. Es decir, estos decretos, por un lado, prohíben el despido y en el caso de que el trabajador se considere despedido de forma indirecta, le dan el derecho a una doble indemnización, le generan también por el otro lado al empleador mayores derechos de organización y dirección y obviamente de control. Es decir, antes una persona que quizás venía a una empresa y le faltaba un guante, decía, bueno, vamos a percibirlo una vez, vamos a suspenderlo, y obviamente ahí la empresa le iba a proveer otros de un guante de trabajo, pero hoy en día si una persona va a la empresa sin las medidas de protección por el COVID-19, barbijo, guantes, es decir, dependiendo de la actividad, consideraría para mí una injuria grave. Es decir, ahí sí podríamos dar por despedir a una persona que se rehúsa a utilizar las medidas de protección, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por un lado, prohíbe los despidos, pero por el otro lado también acrecenta la obligación del trabajador de respetar las facultades de control, de organización y dirección del empleador. Bueno, estamos hablando de responsabilidad. En el caso yo les había dicho que el trabajo no registrado, ¿sí? Va a tener un mayor grado de responsabilidad. Justo ahí en una de las preguntas me preguntaban, me consultaban si el trabajador en negro pierde, vulgarmente negro, es decir, no registrado, perdía sus derechos. No solamente que no los pierde, sino que a su auxilio viene lo que es la ley de empleo, que es la 24013, y la ley de emergencia económica 25323 del año 2002, en la cual la ley de empleo y la ley de emergencia lo que hacen es duplicar, ¿sí? Es acrecentar y duplicar las indemnizaciones del trabajador no registrado, del que tenga no registrado parte del sueldo, que esté anotado por media jornada, es decir, eso duplica o aumenta en un cuarto, dependiendo de la situación, la indemnización del trabajador que no se encuentre debidamente registrado. ¿Sí? Esta situación, esto es decir, son dos leyes de agravamiento de indemnizaciones en favor del trabajador. Por eso es importante que, vuelvo a decir, es un pensamiento personal, no lo dice la ley, de que tenemos que empezar a trabajar los operadores del derecho en otro sistema que contemple las pequeñas empresas y contemple principalmente las empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque realmente
lo que es una indemnización para una pequeña empresa o para una empresa grande, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, situación ante el COVID-19. Tenemos la prohibición de despido y la doble indemnización. Ya se los había comentado, así que avanzamos. No sé si Agustín, ¿alguna duda? ¿Se va escuchando bien? Sí, se va escuchando bien. Por el momento no hay consultas. Listo, sí, porque acá estaban ladrando mis perritos y digo, Sí, se escucharon de fondo, pero el audio se escucha bien. ahí los tengo a los guardianes. Asegurar el riesgo de trabajo, que es acá donde vamos también el tema de responsabilidad personal para los ansiosos que ya han leído abajo, y responsabilidad del tercero contratante de hora y servicio. Aseguradora de riesgo de trabajo, más conocidas como las ART, ¿no? Ya vulgarmente conocidas, ya sabemos que es una obligación del empleador contratar la aseguradora de riesgo de trabajo desde el día 1, y esto es fundamental porque a veces tengo clientes que piensan que más allá de decir, entran a trabajar a un lado y dicen, bueno, yo hago los papeles de acá una semana, a 15 días, un mes, que hoy, que no pude, que no tengo tiempo, ¡tac! Se produce el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, ¿y qué hacemos? Nada, tiene que responder la persona de forma personal. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Obviamente yo le estoy marcando el sistema en todas sus obligaciones. Es decir, después cada uno ve de qué manera lo puede solventar o lo puede ver. Yo les comento cómo está la situación en realidad en la actualidad. Tienen por finalidad la protección de la integralidad, es decir, de la salud, de la parte integral de la salud del trabajador. Es decir, no solamente que son obligatorias, ¿sí? que es un deber, como le estaba diciendo, sino que es obligación para la aseguradora del riesgo de trabajo la cobertura íntegra, no solo de las prestaciones médicas del trabajador, sino también de las prestaciones dinerarias. ¿Sí? Es decir, cuando un trabajador se accidenta, en el primer periodo de tiempo paga el empleador el sueldo, pero después lo tiene que pagar las aseguradoras de riesgo de trabajo. Quienes hayan tenido algún accidentado o hayan sufrido un accidente, saben que las ART tienen un recontra puro por dar de alta a los trabajadores cubiertos porque obviamente no quieren estar pagando sueldo y pagando. Entonces, yo lo que les propongo es un pequeño ejercicio, porque obviamente lo que es el sistema de riesgo de trabajo es gigante y daría para otra charla más. Ustedes muchas veces ¿cuál es el ejercicio que les propongo? Que ustedes piensen que muchas veces para las ART, es decir, esto es un negocio, ¿sí? Entonces, desde ahí van a entender muchas de las injusticias del sistema, porque el sistema está hecho para tener una finalidad de protección, para evitar que el trabajador se quede sin la cobertura y para que el empleador, si no, que ha cumplido con su obligación de registro, que ha cumplido con su obligación de contratar una RT, no tenga problemas por estos dos tipos o tres tipos de situaciones cubiertas. ¿Cuáles son las situaciones cubiertas? El accidente de trabajo, es decir, ese hecho súbito que se produce en el momento, en la ocasión de su trabajo, la enfermedad profesional, que es, por ejemplo, algún problema muscular u óseo que se produce por la actividad repetitiva en trabajo, o el accidente in itinere, que es el accidente que se produce el trabajador yendo o volviendo de su trabajo. ¿Sí? Yo sé que va a haber 250.000 dudas con respecto a esto, es un tema muy amplio, pero quiero que por lo menos hoy se lleven esta situación, este panorama general, que es muchísimo más amplio. Ya el seguro colectivo de vida obligatorio, ya les mencioné. En el caso de situación o omisión de registro o contratación de RT, el empleador va a tener que responder como si fuera la aseguradora de riesgo de trabajo, no solamente va a tener que responder por la parte laboral, sino también por la parte, por el accidente o por enfermedad, es decir, por la contingencia producida. Esto quiere decir las prestaciones médicas, los gastos que se produzcan, la atención médica, los transportes, el pago después de la incapacidad cuando se termine ese estado, cuando el trabajador ya pueda estar dado de alta. Es decir, entonces, no nos pone en una situación como empleador, no nos pone en una situación realmente de beneficio el no tener una RT,
o no haber hecho la registración. Y para el trabajador ni le digo, que imagínense que muchas veces, obviamente, muchos de ustedes trabajan con buena fe y todo, pero hay empleadores maliciosos que en el momento de un accidente o algo lo dejan completamente desprotegido al trabajador, y por lo tanto, imagínense una persona que perdió una pierna o un brazo, encontrarse no solamente con semejante pérdida, sino también con no tener ningún ingreso, y más en estos momentos. Entonces, estamos hablando de lo que es la responsabilidad personal, responsabilidad del tercero contratante, servicio de obra. Si en este caso uno de los chicos que me había preguntado qué pasaba con que tenía trabajadores contratados para prestar servicio en otro lado, si el riesgo se produce, si el accidente se produce en el lugar donde estaban prestación de servicio, van a ser todos responsables si no está registrado o no tiene RT. No solamente el empleador directo, sino también el que en ese momento estaba haciendo beneficio o uso del trabajo, de las labores del trabajador. Entonces, mucho cuidado con eso. Acá nos dejó un comentario Fernando Méndez, nos dice, es bueno tener en cuenta que después de ser dados de alta, seguimos ligados a la ART de por vida, siempre y cuando sea referido al accidente que se tuvo. Tal cual, sí, sí, es lo que volví a decir, el sistema, esto de ART es gigante, es una cosa que nosotros decimos, los laboralistas decimos que es la especialización dentro de la especialización, los accidentes de trabajo. Obviamente, la ART tiene la obligación de darle cobertura vitalicia al trabajador por su patología. Y por lo tanto, si el empleador no estaba registrado el trabajador o no tenía ART, esa obligación va a recaer en su cabeza. Así. Bien, Iván, continuamos entonces. Bueno, por ahí ya estaríamos con lo que es la parte de derecho laboral propiamente dicho. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de lo que es la parte comercial, lo que es la parte de contratos, ¿sí? Vamos Iván, con esta cuestión. No sé si hay alguna duda más de lo laboral, y si no, ya Iván, pasamos directamente. Sí, ¿me escuchás? Marcelo, Marcelo, te ¿cómo te va? consulto. ¿Y la RT, qué porcentaje te cobra por los accidentes o evalúan según la incapacidad que tiene o cada accidente? Claro, o sea, a ver, vos me estás preguntando cuánto le pagan al trabajador o cuánto tiene que No, pagar no. el ¿Cuánto el empleador tiene que abonar a la RT? empleador pagando la alícuota correspondiente, Sí. pagando la cuota, no tiene ¿Qué que pagar. porcentaje? No, y el porcentaje, mira, yo he visto varios. Sé que muchos van en el 2% de la remuneración, hasta el 5%. Hay de diferentes precios, porque esto es lo que te voy a decir, es un negocio, es como si fuera un seguro de auto. Hay de diferentes precios, de diferente alcance, mientras que la cobertura básica esté dada, no, o sea, lo pueden manejar económicamente como quieran. El empleador, en el caso de cuando tenga una incapacidad el trabajador, el empleador no tiene que abonar nada, no tiene que pagar la RT. Para No, eso sí, le sí, cobra. sí, sí. ¿Y a partir de qué tiempo, después de los 15 días o al mes o de la semana? El pago de lo que es, voy a decir, la remuneración, el Se sueldo tiene que hacer mensual, cargo la RT. después de los primeros 20 días. Eso está establecido porque es como el tiempo que se toma hasta que vos presentás como empleador los papeles y la RT toma conocimiento y hace las auditorías correspondientes y pide los informes que necesita. A partir de ese mes, de ese periodo de tiempo y hasta que tenga el alta, el trabajador, el sueldo lo va a poder pagar la RT, lo tiene que pagar la RT, y lo puede pagar a través de reembolso, es decir, de que el empleador le pague y vos después mandes el recibo de sueldo a la RT para que te reintegren lo que vos pagaste, o muchas veces también lo hacen directamente por depósito. He visto las dos cosas. ¿Y es obligación de que la RT te cobre por todo el grupo de trabajo que tenés a cargo o por ese solo personal? No, en realidad lo que te cobra es la alícuota por todo. ¿Y por qué pasa por todo? Es muy importante lo que vos decís. Porque vos, en el caso de que en una empresa haya 10 personas, 9 registradas y una no registrada, y esa persona se accidenta, esa persona
tiene el derecho también de reclamarla a la ART. ¿Sí? La ley de riesgo de trabajo entiende que la ART tiene que cubrir a todo el conjunto de empleados. Por eso se hace siempre un combo por todos, ¿sí? Porque en el eventual caso de que haya uno no registrado, de que el empleador no lo denunció, como la ART tiene una de las obligaciones es ir a controlar, primero a controlar la siniestralidad. El principal objetivo de la ART tendría que ser bajar la siniestralidad en una empresa. No sé cuántos tienen empresas, cuántas auditorías han tenido de la ART, si alguno ha tenido 2 o 3, mucho. En el ART no van a las empresas. Sí, O sea, son sí, pocas las que... ¿Cómo? que sí, me saben llegar. Y también tengo higiene y seguridad, los técnicos de Claro, higiene y eso seguridad que están. es otra obligación laboral y uno también lo necesita también para presentarlo de acuerdo a cada RT. Pero sí, si hacen el combo por todos, porque en realidad puede pasar que uno no esté registrado, no esté denunciado, y después bailas al reclamo y le tienen que pagar. Por eso es que te hacen el combo de personas. Vos después podés elegir. Yo conozco empresas que han tenido hasta 2 ART, qué sé yo. ¿Es desprolijo? Sí, pero lo he visto, es la realidad. Bueno, gracias, Iván. No, por favor. No sé si hay alguna pregunta más de la parte laboral, si no, ya arrancamos con lo comercial, que ya estamos en la recta final. Por el momento, comentarios no hay. Bueno, vamos a pasamos vuelta de hoja, así como una cosa. Voy a necesitar que ahora se active la cabeza para lo que es la parte comercial, porque acá va a haber un par de elementos que le van a interesar muchísimo, ¿sí? Nosotros tenemos que cuando hay intercambio de cosas por dinero hay un contrato, ¿sí? Acá ya salimos de lo que es la parte laboral, ¿sí? Acá estamos hablando en el caso, por ejemplo, de un carpintero de aluminio que contrata, una persona le contrata un servicio, le compra una abertura, ¿sí? Para que exista un contrato de compraventa, primero no es necesario, la existencia contractual no es necesario que esté por escrito, un contrato puede ser verbal, ¿sí? Entre las partes. Ahora bien, el problema después de esos contratos va a ser demostrarlos. Ahora tenemos también por lo que es el Código Civil que hay contratos que por ciertos montos tienen la obligación de ser por escrito. Pero tengan en cuenta que una persona que, por ejemplo, alquila una casa a un amigo y le dice, bueno, che, te doy la casa, págame 10.000 pesos por mes y toma la llave, hay un contrato de locación entre las partes aunque no esté escrito, ¿sí? Por eso es importante, como después vamos a ver, de tener en cuenta ciertos recaudos para evitar tener problemas, ¿sí? Nosotros para que haya un contrato de compraventa, que es lo que a nosotros nos interesa, tiene que existir un acuerdo entre al menos 2 personas o partes. Yo ya le había explicado que 2 personas pueden ser 2 personas físicas o parte puede ser una persona con una empresa o un grupo de personas con otro grupo de personas, ¿sí? No hay, la contratación no necesariamente tiene que ser entre un individuo y otro, ¿sí? Tiene que contar con un objeto, es decir, este objeto va a establecer el porqué, el qué del negocio, y por un precio, es decir, ¿por qué hacemos este negocio? ¿Qué es lo que se paga por ello? Estos son los requisitos que nosotros vamos a tener. Bueno, nosotros tenemos, si este contrato, este acuerdo, tiene problemas, es decir, no tiene problemas, perdón, bueno, se va a entregar el objeto o se va a cumplir con el servicio, no va a pasar nada, se va a dar por finalizada, y después, si hay problemas, tenemos uno, que el cliente no nos paga, es decir, no puede haber un cumplimiento de los dos lados, es decir, o por un lado no cumplimos con el servicio, o por el otro lado no nos pagan. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a tener la gran cuestión, que es decir, cómo nos defendemos y cómo podemos exigir el cumplimiento de eso, es decir, de las dos partes, o el pago o el cumplimiento de la prestación. Agostina, no sé si voy medio rápido o voy bien. Vamos bien, vamos bien. Por el momento aún no dejaron consultas, así que... Perfecto, voy a apurar un poquito porque quiero, seguramente después con la parte de presupuesto y todo va a haber dudas, así que quiero dejar un poquito de tiempo para eso también. Dale, bárbaro. Bien, a ver, como venimos hablando, cuando hay una discusión siempre entre las partes, obviamente, si se resuelve entre ellas, no va a haber un mayor inconveniente. Ahora, si esta parte, si este conflicto no se puede resolver, ahí vamos a tener que recurrir a la justicia. Entonces, por eso, esta controversia que yo le pongo, los elementos que necesitamos son las denominadas pruebas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ¿sí? que ver es tener cuidado en cuáles son los elementos que nosotros generamos
para acreditar este vínculo, en realidad este negocio. Entonces, yo acá le marqué dos conclusiones. Que el acuerdo tiene que estar escrito para mi conveniencia, ¿sí? Es decir, si ustedes van a contratar o si ustedes son los contratados. ¿Sí? No importa quién es el que dice la verdad, sino lo que importa es lo que se puede probar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez, que va a ser el que va a resolver, no va a poder apartarse de los elementos que nosotros le llevamos a una causa. Esto también pasa en lo laboral. Entonces, ustedes conocerán el dicho que no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Acá pasa lo mismo. Que una cosa no la podemos acreditar, por más de que él me lo haya prometido, me lo haya dicho, pero quedamos de palabra. Las palabras se las lleva el viento y ahora se agrega que los documentos también, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces necesitamos tener cierto recaudo cuando hacemos negocios, más como decía cada uno de los compañeros, del tema de cuando hay mucho dinero en juego. ¿Por qué? Porque esto en definitiva lo va a resolver un juez. Yo acá les armé lo que se llama un pequeño camino comercial, ¿sí? Tenemos el vendedor-proveedor, que va a generar un presupuesto, comprador-consumidor, acuérdense de esta palabra, consumidor, y proveedor que va a aceptar y paga el adelanto, el vendedor va a entregar el producto y el comprador va a pagar el precio saldo. Este sería como un camino comercial muy reducido, ¿sí? Es importante estos dos conceptos que yo le estoy marcando, el proveedor y consumidor, porque nos van a marcar un poco las reglas del juego, que es la que venimos hablando. Porque en toda relación comercial, no solamente va a estar regido por el Código Civil, sino también por la Ley de Defensa del Consumidor y por lo que nosotros llamamos el Sistema de Defensa del Consumidor, que va a tener ciertas características que nosotros lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Yo acá les dejé, porque obviamente siempre muchas veces me piden la diapositiva de todo, una pequeña definición, la definición que establece la Ley de Defensa del Consumidor de lo que es un comprador o consumidor. Es decir, que toda persona física o jurídica, vuelvo a eso, no hay que pensar que consumidor es solamente un individuo físico, sino que puede ser una empresa que utiliza un producto o servicio, ¿sí? De forma gratuita o onerosa con destino final, ¿sí? Que no es para revenderlo. Por ejemplo, en el caso de aberturas, si una empresa compra una abertura para quedársela, para instalarla, ¿sí? Ahí estaría siendo consumidor más allá de que es una empresa. Y nosotros no relacionamos el término empresa con consumidor. Y esto es importante también, el consumidor puede ser gratuito, ¿sí? Es decir, si a alguna persona ustedes le donan un servicio o un producto, también van a tener que responsabilizarse en el caso de un incumplimiento, por ejemplo, no digo en el caso de una abertura, pero sí un electrodoméstico, algún otro producto, si no llega a cumplir su función, el proveedor tiene que responsabilizarse, no importa si lo otorgó de forma gratuita. ¿Sí? Acá no viene el dicho, a caballo regalado no se le mira los dientes, acá hay que responder igual. Entonces también yo les puse acá abajo que se considera también consumidor o usuario quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes y servicios como destinatario final. ¿Sí? Caso ejemplo, porque parece todo muy teórico. La persona a la cual va una persona física, compra algo en un mercado, por ejemplo una garrafa, y se la lleva a un tercero, al padre, al abuelo, al tío, y eso tiene un desperfecto, produce un accidente o simplemente no anda. Esa persona cual no lo compró directamente, pero sí lo recibió, también va a estar cubierto por esta ley de defensa del consumidor, y en realidad yo le puse ley de defensa del consumidor, pero también por los artículos del Código Civil que hablan de defensa del consumidor. Vendedor-proveedor. Volvemos a lo mismo. Persona física o jurídica, ¿sí? Que puede ser pública o privada, que desarrolla de manera profesional o aún ocasionalmente, esto es importante, por eso se lo subrayé, porque puede ser una única vez, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, es decir, lo que nosotros, hoy o ustedes lo que están viendo en el taller, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinado a los consumidores y usuarios que veníamos hablando. Es decir, no están comprendidos en esta ley los servicios profesionales, ¿sí? Liberales, como es el caso de los abogados, los arquitectos, ¿sí? Los médicos, pero sí la publicidad que se haga de esos servicios es vinculante. Por eso
volvemos a lo mismo que cuando hablamos de laboral. Parecen términos muy abstractos, lejanos, pero cuando los empecemos a articular, vamos a ver que va a tener sentido esto que le estoy diciendo, ¿sí? Porque la publicidad, y después lo vamos a ver como uno de los aspectos importantes, tiene carácter vinculante. Es decir, si yo saco en una revista, en un portal de internet o en algo, una cierta característica del producto y a un precio, voy a tener que cumplir con eso. Y eso me lo pueden hacer valer judicialmente. Contino, no sé cómo venimos con alguna duda, algo. No, por el momento no estamos teniendo dudas, así que podemos continuar. Perfecto, buenísimo. Acá les puse unos puntos muy sencillitos. Perdón, Iván, Erika, te interrumpo un segundito porque Joel nos pregunta si vamos a pasar el PDF. Sí, vamos a pasar el PDF. Igualmente yo estoy grabando la videoconferencia porque dice que es muy interesante esta última parte. Bueno. Y vamos a pasar un link de YouTube, después lo vamos a cargar y les vamos a pasar el link a los grupos o donde ustedes se inscribieron. Perfecto. Bueno, me hubieras dicho antes, así no decía tantas cosas fuera del guión. No, mentira. Defensa del consumidor. Puntos más importantes, esto es lo que le vuelvo a decir, acá quiero que se lleven herramientas, todo esto da para charlas muchísimo más largas o quizás más técnicas, pero no sé si va a tener algún sentido. Acá lo importante es que ustedes se lleven herramientas concretas. Solidaridad. ¿Por qué? Porque lo que es el sistema de defensa del consumidor extiende la solidaridad no solamente para el que lo produce, sino también para el que lo comercializa, ¿sí? hacia el destinatario final usuario. ¿Sí? El alcance de la propaganda, que es lo que les vengo diciendo. La propaganda tiene carácter vinculante. ¿Sí? Es decir, no puedo decir, che, bueno, yo vuelvo a mi ejemplo de la fábrica de sillas. Construyo las mejores sillas de 50 por 30, construidas con el material de mejor calidad y a un precio de 300 pesos cada una. Y después cuando llegan al negocio no estaban 300, sino que estaban 3.000. Es decir, me pueden a mí hacer valer judicialmente que esa propaganda sea vinculante y por lo tanto me van a compeler, el juez me va a ordenar a que yo le venda la silla a 300 pesos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la propaganda fraudulenta. Interpretación en caso de duda. Lo que es este sistema, lo que es la defensa del consumidor, hace o pone en cabeza del juez que tenga que resolver que si hay alguna duda en el caso de aplicación de un contrato, de alguna cláusula, tiene que estar siempre a favor del consumidor, que es la parte más débil, o por lo menos entiende que es la parte más débil. Yo sé que muchas veces el consumidor no es el más débil, pero en la generalidad sí lo es porque no tiene posibilidades de negociar. Acá tenemos el mismo sistema que lo que es la ley de contrato de trabajo. Está hecho para todas las situaciones, no solamente para grandes empresas. La ley de defensa del consumidor se aplica para la multinacional como para el almacén de barrio. Información. Esto es importante porque el usuario tiene derecho a la información, es decir, le puede reclamar, ¿sí? al proveedor que le brinde toda la información aún judicialmente. Es decir, por ejemplo, en el caso del banco o de una casa de servicios, cuál es el estado de cuenta, cuáles son los contratos que se firmaron, cuáles son los alcances de cada uno, tienen que estar establecidos en términos claros, ¿sí? Gratuidad de la acción, el consumidor va a poder accionar de forma gratuita contra el proveedor. Garantía de los productos, ¿sí? Todos los productos nuevos van a tener garantía, ¿sí? Por más de que no figuren los papeles. Costos y devolución, ¿sí? En el caso de que el producto no esté acorde a las especificaciones y tengamos algún reclamo, no solamente vamos a tener que pagar todos los costos que tuvo el consumidor y devolvérselo o eventualmente darle un producto nuevo, sino que también todos los gastos de transporte y de traslado que eso tenga. ¿Sí? Y daño punitivo, lo puse acá abajo porque es una facultad que le da la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, al juez para que en el caso de accionar malicioso de lo que es el proveedor, el juez le puede poner una multa que no tiene número, ¿sí? Para castigar al proveedor que está haciendo algo indebido. Les voy a poner un ejemplo rápido con eso. En el año 90, ustedes se acuerdan mucho de lo que están los teléfonos públicos, ¿sí? Que ustedes iban a la calle, encontraban teléfonos públicos y uno llamaba. Ustedes, si se acuerdan bien, en un momento las llamadas valían 6 centavos u 8 centavos, entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos que hablar? Poníamos la moneda de 10 centavos, hablábamos y cuando cortábamos, el teléfono no nos daba vuelta.
Entonces, por lo tanto, la empresa se quedaba con esos 3 centavos, 2 centavos o con el saldo que quedaba y nadie, ningún consumidor reclamaba, ¿sí? Después se hizo una acción colectiva, es decir, una asociación hizo el reclamo y el juez castigó, o sea, le puso esta indemnización por daño punitivo a la Telefónica para que le pague al consumidor, en este momento no me acuerdo, pero era mucha cantidad de dinero que no tenía relación con esos 3 centavos, porque si no nadie iba a reclamar, pero sí esa indemnización tenía por finalidad que el proveedor no volviera a incurrir en esas prácticas tan desleales. Bueno, no sé si hasta acá vamos, pasamos a la parte de presupuesto. Sí, continuamos, Iván. Bueno, yo acá les puse un presupuesto. A ver, Iván recién acaba de mandar un mensaje Diego Maximiliano. Sí, Pregunta, ¿cómo establecemos el tiempo de garantía de nuestro producto? garantía legal son 6 meses, ¿sí? En realidad, entendiendo lo que es el producto, va a tener 6 meses de garantía. El de 3 meses es para productos usados, ¿sí? Pero muchas veces van a encontrar que dice que son 3 meses de garantía, en realidad son 6 por la ley. Así que ese es el plazo general. Ustedes, si quieren, después pueden establecer una garantía mayor, como hacen otras empresas, o extendiendo el pago, o simplemente brindándolo como un servicio extra, pero el mínimo es ese. Perfecto, continuamos entonces, Iván. Perfecto. Presupuesto. Importantísimo en esta tarea que ustedes tienen, muy difícil, calcular el coste anticipado de una obra o servicio. ¿Por qué? Porque como yo ya les fui despejando o diciendo, no hay hoy en la Argentina derecho a lo que es la indexación, ¿sí? Entonces, no se va a poder ajustar por inflación, ¿sí? Un presupuesto que se establece va a quedar fijo, ¿sí? Entonces, necesitamos tener este cálculo, ¿sí?, anticipado del coste, ¿sí?, que va a ser el conjunto de gastos y los ingresos previstos, pero tratar de determinarlo de una manera firme porque nos va a vincular eso, ¿sí? Vamos a tener que un presupuesto que va a estar aceptado va a equivaler a un contrato, ¿sí? Y como todo contrato va a requerir que las dos partes tengan un ejemplar, lo que técnicamente se llama doble ejemplar, es decir, tenemos que tener uno nosotros y otro la persona a la cual se lo brindamos. Acá tengo un ejemplo de lo que es el presupuesto, seguimos haciendo, es importante la fecha, porque la fecha nos va a establecer, a ver, después vamos a ir con el tema ahora de lo que es los periodos de devolución y todo, pero la fecha es importante porque nos va a marcar el punto de inicio, ¿sí?, y establecer temporalmente la validez del presupuesto, ¿sí? Por cuánto tiempo nosotros ponemos a hacer la duración de oferta, ¿sí? Al momento del cumplimiento, es decir, siempre, a ver, como truquito le puedo decir que no es conveniente poner cuál es la fecha de cumplimiento, pero si la ponen, corresponde establecerla, ¿sí? Nada tiene que ver lo que es el momento de cumplimiento con lo que es el pago del saldo, ¿sí? Y no es obligación tampoco que el saldo se paga a la entrega, se paga cuando las partes lo establecen. El Código Civil y Comercial, con la reforma que tuvo, la gran reforma que tuvo en el 2015, hace mucho hincapié en la libertad contractual de las partes, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que se ponga a mayor especificación nos va a servir para tener menores problemas, ¿sí? Yo sé que a veces está un poco de fiaca o de cuestión, pero bueno, ahora que no tenemos fútbol o no hay deporte, podemos agarrar un sábado, nos ponemos con un mate y el presupuesto que tenemos, los documentos que tenemos, podemos agarrar esto y actualizarlo, ¿sí? Porque en el momento, quizás por los trajines diarios, por las obligaciones, no revisamos todo esto, pero ¿cuándo nos acordamos? Cuando tenemos un problema. Entonces, antes de llegar a eso, es importante tener estos consejos que les voy siguiendo. ¿Por qué es importante la persona para quién? Porque si no pongo para quién se lo doy, sirve para el que lo tenga. Es decir, el que lo encuentra lo puede hacer valer. Yo vengo, mi casa de sillitas, mi establecimiento de sillitas, Mueble del Sol, y viene un fulano que me pidió un presupuesto, lo tiró en la esquina, lo agarró otro, es válido para eso. Se lo da al tío o al primo. Si no digo para quién es el presupuesto, vale para el que lo tenga. ¿Sí? Importante. Uy, perdón que me pasé acá atrás.
Iván, mientras leo una pregunta que dejó Fernando Méndez, Sí. dice, ¿pero se puede poner desde y hasta cuándo es ese precio? Digo, en este momento en el que vivimos, hablando de alguien que solo pidió un presupuesto. Por eso mismo, fíjate, ¿cómo se llamaba la persona que preguntó? Fernando Méndez. Fernando, quizá lo pasé rápido, Fernando, pero por eso puse como número 1 la duración de la oferta. Fíjate que es importante establecer en un presupuesto cuánto dura la oferta, ¿sí? Es decir, para quién es la oferta y cuánto dura, ¿sí? No hay un plazo de duración establecido. Pueden poner que vale 72 horas, 24, 48, a ver, uno también tiene que tratar de cinturear y ver cómo figura nuestra protección con Por eso, Fabi, es que no tiene lógica. Hola, buenas tardes. A ver si por ahí Marcelo quería interpretarse de otra forma. El tema es cuando uno, digamos que ya se aceptó el presupuesto. Sí. ¿Cómo podemos, porque nos dicen, bueno, la obra se va a realizar en el término de 6 meses? Entonces Sí. uno hace un presupuesto para ese tiempo. Ahora, Sí. cuando la obra le llevó más tiempo, un año, Sí. ¿el presupuesto sí lo podemos modificar o sí es válido? Claro, el tema es que ahí ya no estás con un presupuesto. El presupuesto es previo a la ejecución, ¿sí? Esto es como para empezar, es decir, vos cuando presupuestás todavía no tenés la aceptación. Una vez que vos ya tenés la aceptación del trabajo o de la obra, ¿sí? Ya lo que es el contrato está lo que se llama técnicamente perfeccionado. Entonces, los alcances del contrato, ¿sí? Si vos lo pusiste en el presupuesto, son los que van a regir ese contrato. Sí, ese contrato se estableció, por ejemplo, la fecha de cumplimiento, en este caso yo puse 15 días acá porque es un ejemplo simple, cada uno tiene que llevarlo a las prácticas habituales de su negocio. Hay que aprovecharlo ahora, es que lo mismo que le vengo diciendo. ¿Cómo? ¿Hola? No, me parece que se filtraba sonido de Juan Pablo cuando te hizo la pregunta, Iván. Ah, no, pues no entendía lo que... Bueno, a ver, es lo que vuelvo a poner. Una vez que ya tenemos lo que es el presupuesto aceptado y el principio de ejecución, es decir, que ya se empezó a realizar la obra, es decir, ya no vamos a tener una sujeción a ver si están de acuerdo con las pautas establecidas. Ya la tenemos y entonces tenemos una fecha de cumplimiento, por eso es necesario adaptarse a eso. Ahora, en el caso de que llegue un incumplimiento, que esto es más adelante, pero creo que ahí hay un caso puntual, ¿no? Por eso la pregunta de esa manera, vamos a tener que una vez que tengamos la fecha de cumplimiento, si no se cumplió, va a haber deber de reparar ese incumplimiento, ¿sí? De parte de la persona que tiene que hacerlo o no. Ahora después, ¿sí? Porque obviamente yo me estoy acordando de casos que vienen al estudio, viene lo que es decir la consulta por todos los elementos externos que, por ejemplo, puede pasar en el tema del COVID. Ahí nosotros lo que tenemos es un caso fortuito de fuerza mayor, que es una situación pandémica que nos obliga a tener que, por lo menos o como mínimo, ¿sí? Reacondicionar el contrato habido. ¿Sí? Cuando surgen estos problemas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener la posibilidad, según lo que nos dice el Código Civil, es de poder pedir un reajuste no solamente de los valores, es decir, cuando hay una obligación que se convierte en extremadamente onerosa, ¿sí? o de imposible cumplimiento a la persona, se pueden optar por diferentes alternativas atendiendo a la situación. La rescisión del contrato, el ajuste del contrato, ¿sí? Se puede también readecuar el contrato, que es lo que se está haciendo en la actualidad. Si volvemos a lo mismo, las leyes están establecidas para un sistema en el cual no se tenía en cuenta que iba a haber una pandemia, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, en un cumplimiento contractual vamos a tener que tener en cuenta si en la localidad estamos en fase 1 o estamos en fase 5, si mis proveedores, es decir, me veo imposibilitado de que me lleguen los materiales y por lo tanto materialmente me es imposible poder dar cumplimiento. Entonces ahí yo lo que haría en la práctica es notificar esa posibilidad de incumplimiento y sentarme con mi cliente para decir, bueno, a ver cómo arreglamos esto, porque en realidad, en el eventual caso de que no se pongan de acuerdo, van a tener que ir a un juez y el juez va a tener que definir si hay un incumplimiento, es decir, porque en realidad, si para la fecha de cumplimiento no hubo prórrogas
y ya hay un vencimiento, después no puedo válidamente decir, no, bueno, pero ahora me cayó el COVID. Por eso es importante estos tres elementos que le estoy manifestando. Si durante la fecha de cumplimiento, si todavía estoy dentro del plazo para cumplir, no, se me presenta una situación de fuerza mayor, tengo que notificarla a la otra parte y decir, bueno, por esta situación me encuentro o imposibilitado o necesito extenderla. En una de las empresas lo que hicimos es renegociar un contrato y sujetarlo hasta la finalización del ASPO, ¿sí? Entonces, es el caso concreto, quizás con más información uno puede dar una mayor o mejor herramienta. Lo que les pido sí es que lo traten de interpretar de buena fe, porque si yo el ejemplo que le estoy dando es un ejemplo general, porque no sé cada una de las actividades, obviamente, si me siento a charlar con cada uno, le puedo dar una respuesta más directa. Iván, Sí, perdona, Cristalmat Aberturas pregunta, ¿el presupuesto aceptado se puede tomar como un contrato? sí, yo ya lo había avisado lo que es en la parte, un presupuesto aceptado equivale a un contrato. Excelente. Germán Boyer pregunta, ¿cómo sería en mi caso? Tengo una obra y no se ha podido terminar por el caso del COVID y no la puedo finalizar. Por ende, me tienen que pagar el 30%. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo tendría que actualizar? Bueno, Germán era, ¿no? Germán, sí. Sí, bueno, Germán, nuevamente, situación particular. En el caso, yo no sé cuál es el plazo de entrega que han pactado. En el caso de que no haya plazo de entrega, ¿sí? Es decir, se va a configurar en el momento en que, en que tu cliente te reclame la entrega o la finalización de la obra. Entonces, en ese momento vos vas a tener que establecerle, decirle, bueno, por la situación o por el impedimento que tengo, no lo puedo terminar. Entonces, ahí sí va a estar en lo que vos podés pedir de reajuste. O pedís el proporcional del trabajo que hiciste, que esa es una de las alternativas que se puede hacer, o se puede prorrogar el contrato. No sé el caso puntual, si te han dicho que ya te lo quieren dar por finalizado, o si directamente lo que quieren hacer es prorrogarlo. No sé, quizás Germán ahí se puede explicar un poquito más de eso. Bien, continuamos entonces, Iván. Perfecto. Bueno, esto ya lo había dicho. Bueno, esto es importante, porque yo lo he visto en varios presupuestos. Ponen entrega en vez de facturar a, ¿sí? Que parece una cuestión de formalismo. Pero en lugar de la entrega, me va a establecer cuándo y cómo cumplo. ¿Sí? Si yo pongo que voy a hacer la entrega en un lugar, yo después no puedo decir, no, en realidad lo que yo quise poner factura es decir, va a ser el equivalente a un contrato, como les estaba indicando. Entonces, eso de entregar en, ¿sí? Facturar a, porque parece, quizás lo que tienen más experiencia van a decir es algo obvio, pero lo he visto. ¿Sí? Entonces, esto es importante no confundirlo, porque eso sí nos va a implicar efectos legales. Es lo que le había dicho un poco al principio. Mientras más escriba, menos se discute, y mientras menos se describa, más abierta queda la discusión. Un poco lo de la respuesta de Germán, es decir, que es puntualmente lo que él pactó con la otra parte para yo saber hasta dónde tiene el alcance. ¿Por qué les manifestaba lo de la entrega del plazo silencioso? 24 horas. O cuando el cliente me lo demande. Sí, a ver, legalmente el cliente pasaba las 24 horas, si yo no digo qué plazo de entrega tengo, me lo puede reclamar. ¿Sí? Y por lo tanto la ley lo va a asistir. Cuestiones importantes, precio y forma de pago. ¿Sí? Si no se dice nada de lo que es el domicilio de pago, el domicilio va a ser el deudor. ¿Sí? Donde yo tengo que ir a cobrarle es ahí. Por lo tanto, es importante poner de qué manera, es decir, ser claro en cuanto al lugar de pago, ¿sí? En cuanto al modo de pago, ¿sí? Y al precio establecido. Vuelvo a decir lo mismo. Da fiaca a veces hacerlo, pero nos ahorra muchísimos problemas. Iván, perdona, Sí. Jorge Valero pregunta, ¿se puede hacer firmar un presupuesto por el cliente como aceptación del mismo? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Sí, totalmente. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Bien, perfecto. Continuamos, Iván, entonces. Bueno.
¿Qué pasa cuando yo cumplo con mi parte del contrato? ¿Qué puedo hacer para que el cliente me pague? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo probar mi cumplimiento? Yo acá le hice una diferenciación. La factura lo que va a acreditar, es decir, lo que va a generar es un crédito, y el remito lo que va a probar es la entrega. Y por eso es importante poder distinguir estos dos elementos. Ahora bien, ¿yo cómo puedo hacer para garantizar el pago o en el caso de una deuda? ¿Sí? Yo lo que puedo establecer es un acuerdo de pago, que es un acuerdo simple que se puede redactar entre las partes, y a la vez yo lo puedo garantizar, por ejemplo, con valores y con cheques. Le puedo hacer firmar un pagaré, puedo pedirle que constituya un fiador o una garantía, como puede ser el caso de una hipoteca, o una prenda sobre un vehículo. Los casos son amplios, pero la idea acá es que sepan que esa deuda o ese pago puede ser garantizado. ¿Sí? Si no, con la simple factura y con el remito que la prueba de entrega, yo ya puedo hacer el reclamo por el cobro de peso correspondiente. Contenido del documento de venta. Acá, como lo vamos a pasar, les dice rápidamente cuáles son los que la ley establece, que son los contenidos obligatorios, por lo menos los que tienen que estar sí o sí para que el documento de venta sea válido y genere la menor cantidad de problemas posible. ¿Sí? Que el documento se extienda por la venta de cosas muebles e inmuebles sin perjuicio de la información exigida por otra ley o norma, deberá constar la descripción y especificación del bien o servicio. ¿Sí? Yo lo puse bien ahí, pero es bien o servicio. Nombre y domicilio del vendedor. Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor, importador, cuando corresponde, es decir, si somos revendedores. La mención de la característica de la garantía conforme a lo establecido en la ley, es decir, los 6 meses o alguna garantía especial que yo establezca. Plazo y condiciones de entrega. El precio y las condiciones de pago, que le había dicho. Contado, cheque, depósito. Es importante poner todas esas cosas. Costos adicionales, porque si después nosotros no ponemos que hay costos adicionales como flete, embalaje, otras cuestiones, nos vamos a tener que hacer cargo. En la práctica yo sé que muchas veces dicen, bueno, tiene costo de flete y se lo pagan por afuera. Pero todo esto es en el caso de que haya después problemas legales. Bueno, pasé rápido porque les quiero agradecer por haberme prestado atención. No sé si hay alguna otra duda o consulta, porque sé que ya más o menos estamos en el tiempo. Bueno, si quieren ir dejando las últimas consultas que quieran hacer, pueden escribirlas por el chat o Sí, yo tengo una consulta. Soy Germán, de Buenos Aires, zona sur. Soy otro Germán, no es el que te preguntó antes. Ah, bien, otro Germán. Bien, el tema es si en caso de que uno quiera hacer un presupuesto en pesos con un ajuste que nosotros utilizamos el CAC, que es la Cámara Argentina de Construcción, o bueno, de algún proveedor que hemos tenido en dólares. ¿Es legal o cómo se puede generar eso? Yo lo veo legal. El tema que pasa es lo siguiente, tenés un gran problema, que es que en el caso de que la persona que te contrate, del consumidor, te quiera pagar en pesos, si no es una renuncia expresa a que sí o sí tiene que pagarte en dólares, lo puede pagar en pesos. Es decir, el Código Civil establece que todas las deudas en dólares se pueden establecer. Yo lo que diría que eso del CAT y los ajustes lo establezcas como un pacto entre las dos partes, puede ser en el presupuesto o en un documento o en un anexo, pero que las partes lo hagan indicando que fueron asesoradas y que tienen completo conocimiento, porque puede ser tomado como una cláusula abusiva. Es decir, es raro, yo sé que en la práctica no, pero judicialmente se ve raro como que haya una obligación en pesos y los intereses o ajuste en dólares. Entonces, quizás esa incongruencia puede ser tomado como una cláusula leonina o abusiva y se puede dejar de lado. Todo esto yo hablo obviamente en un reclamo judicial. Se puede dejar de lado, pero a la vez quede con validez todo el contrato. Bien, Iván, acá nos van dejando los comentarios. Jorge dice, muy bueno, doctor Iván. Diego, excelente, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya servido. Perdón por la última parte, decirla medio rápido, pero sé que realmente les agradezco porque estar 2 horas frente a una pantalla no es fácil,
escuchando y la verdad que les agradezco muchísimo el respeto y la compañía y bueno, a disposición para lo que necesiten. Yo tengo ahí mis medios de comunicación que le están ahí abajo, sin ningún tipo de compromiso. A mí la idea es poder intercambiar información, poder estar a disposición de todos. Y nada, agradecerles y agradecerle a la empresa y principalmente a Erika y a vos, Agustina, que realmente ha sido una moderadora de lujo. Muchas gracias, Iván. Muy, muy útil también la videoconferencia, porque bueno, yo soy estudiante de abogacía y la verdad que saber de derecho laboral es muy importante también. Fundamental, fundamental, y bueno, a veces, como es una de mis pasiones, uno se extiende y quisiera decirle 1000 cosas más, pero bueno, el límite temporal a veces nos complica un poquito. Bueno, Iván, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Iván, un placer escucharte, súper claro. La verdad que excelente. Si les queda alguna duda o consulta, por supuesto que ustedes ya tienen nuestros teléfonos nos mandan un WhatsApp o nos consultan y nosotros lo ponemos en contacto con Iván y bueno, y les vamos a pasar también el PDF. Quiero invitarlos a otra videoconferencia que nosotros vamos a hacer junto con la gente de 3M el día 14 de julio. A las 14 horas vamos a estar con la gente de 3M presentando todo lo que es muro de vidrio. Así que los que estén interesados se pueden inscribir por este mismo medio. Y bueno, si no hay más consultas, que veo que son todas felicitaciones, Iván. Yo después te lo voy a copiar y te los voy a mandar. Por favor. Gracias a todos. Así que bueno, muchísimas gracias especialmente a Iván y a todos por participar. Gracias. Adiós.